inflacionaria en los años subsiguientes. Entonces la idea sería, insisto, una vez más, todo a confirmar en la discusión parlamentaria, pero la idea sería que todos los números, tanto el mínimo no imponible como las escalas, como las deducciones, tenga un ajuste ya acordado todos los años en base al índice de RIPTE, que es el que refleja la variación de salarios de manera más fiel. Bueno, como digo, hay otros detalles, pero estos son los elementos más importantes y me gustaría ahora que el ministro Frigerio comente sobre los próximos pasos y los consensos políticos necesarios. Sí, bueno, buenas tardes. Este es un principio de acuerdo. Todavía en el día de mañana tenemos la reunión con los gobernadores por la mañana y por la tarde con los distintos bloques de ambas cámaras del Congreso de la Nación. Pero estamos en línea en el buen camino para corregir una distorsión de muchos años en el impuesto a las ganancias, un impuesto que había acumulado en estos años de inflación muchas distorsiones e inequidades y había perdido gran parte de su progresividad. Este gobierno tomó la decisión política de corregir precisamente esas distorsiones. Fue el primer espacio político en presentar un proyecto de modificación en el Congreso y, como todos los proyectos que presentamos en el Congreso, después de debatirlos y de discutirlos con los otros espacios políticos y con los otros actores políticos en la sociedad, esperemos llegar a un buen resultado y a una ley que sea mejor que nuestro proyecto. Es un proyecto además, o un acuerdo además, que pone en valor algunas instituciones de nuestro país. Una es el federalismo, es la primera vez que se discute en la Argentina un impuesto coparticipable, dándole participación precisamente a las provincias, que son las que recaudan el 50% o las que se llevan el 50% de la recaudación de este impuesto sobre los ingresos. Y la otra es el presupuesto. En esta semana de discusión, que nosotros valoramos mucho, hemos puesto en valor el presupuesto de la Nación. Hemos discutido de cara a la sociedad la importancia de respetar precisamente el presupuesto y sobre todo este camino hacia el equilibrio fiscal que se ha fijado el presidente Mauricio Macri. Y esto también en todas las discusiones con el sindicalismo, pero sobre todo con los gobernadores, los diputados y los senadores, ha estado presente y va a seguir estando presente. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fernando Alonso de la TV Pública, a quien pueda contestarlo. La pregunta es, ¿cómo van a compensar esta diferencia si no rompe el presupuesto en lo establecido al déficit para el año 2017? ¿Y cómo van a compensar esta diferencia, si va a haber nuevos gravámenes o no, sobre todo por la coparticipación que tiene este impuesto, ¿no? Bueno, esa es una discusión que todavía tenemos pendiente, porque precisamente la discusión sobre los ingresos la vamos a tener con los gobernadores y también con el Congreso de la Nación durante lo que quede de este día y el día de mañana. Lo que podemos decir es que vamos a respetar este camino hacia el equilibrio fiscal que se fijó el presidente de la Nación, y eso implica respetar el 4.2% de déficit para el año que viene. Buenas tardes, Gonzalo Asís de TN. Primero una pregunta: ¿qué va a pasar con el tema de la minería? Digamos, ¿se va a sostener la eliminación de retenciones para la minería? ¿Se va a grabar el juego? Si es que se va a grabar, ¿cómo se va a grabar el juego? ¿Y a qué sectores del juego? Y por último, si podrían especificar un poco más el tema de las deducciones, que es un tema que hay mucha gente que está esperando conocer: alquileres, cónyuges, personal a cargo, etcétera. Yo te contesto la primera parte de la pregunta y le dijo a Mario la segunda. De nuevo, todavía vamos a esperar a las reuniones que tenemos por delante hasta la sesión del día miércoles. Lo que sí podemos decir es que la indicación del presidente de la Nación es muy clara: no podemos seguir aumentando la presión tributaria en nuestro país, que tiene una de las presiones tributarias más altas del mundo, y seguro heredamos la presión más alta, la presión impositiva más alta de la historia.
Así que todos los impuestos distorsivos, los impuestos que afectan la generación de empleo, que es nuestro objetivo fundamental, porque es lo único que nos permite reducir la pobreza de manera sostenible, no van a estar presentes en la propuesta. Sí, como siempre, estamos abiertos a la discusión y a la posibilidad de encontrar vías alternativas para financiar este enorme esfuerzo que hace toda la sociedad para mejorar un impuesto como el impuesto sobre los ingresos que se había distorsionado tanto en los últimos años. Sí, quiero, para completar la respuesta, y quiero enfatizar algo que ya se mencionó en las conversaciones que hemos mantenido con los dirigentes gremiales. La agenda se concentró estrictamente en aquello que afectaba a los trabajadores representados por ellos, o sea, la discusión impositiva que tiene que ver con el financiamiento del costo de esta modificación sobre el impuesto a los ingresos va a ser discutida en el Parlamento, que es el ámbito que corresponde. Por eso toda la discusión relacionada a distintos impuestos no tuvo lugar hoy. Con respecto a las deducciones por cónyuge, que hoy son el doble básicamente de lo que es la deducción por hijo, va a mantener esa misma proporcionalidad, es decir, se mantiene la deducción por cónyuge. La intención es también sostener la deducción por alquileres que nosotros planteamos en nuestro proyecto. Y con respecto a los feriados y días no laborables, la intención es que el plus que reciben los trabajadores por diferencial sea exento del impuesto a las ganancias. ¿Qué tal? Lucila Trujillo para C5N, continuando con la pregunta del colega y su respuesta. Horas extras, aguinaldo y viáticos, si van a ser incluidos o excluidos dentro de este impuesto. De hecho, fue el principal reclamo de la protesta hoy a la mañana. Y también preguntarles por la reunión de mañana con los gobernadores, si se va a hablar sobre este proyecto que ustedes, imagino, esperan que sea aprobado el día miércoles en el Senado. Sí, con respecto, nos dividimos de vuelta la respuesta, con respecto a las deducciones que mencionabas, las horas extras de días laborables y feriados, perdón, no laborables, días no laborables y feriados tienen un plus. Ese plus, la idea es que quede exento del impuesto a las ganancias. Con respecto a las horas extras en general, la idea es que no modifiquen la escala sobre la cual el trabajador está tributando el impuesto. Muchas veces un trabajador está en una determinada escala, en la situación actual, y cuando trabaja horas extras pasa a una escala subsiguiente con el consecuente perjuicio. La idea es que mantenga la escala básica de su salario base. Bien, algunos detalles tras este acuerdo por ganancias, luego de la reunión entre la CGT y las autoridades del Gobierno Nacional, que vamos a estar repasando junto al resto de la información a las 19 en la edición central de Televisión Pública Noticias. Los esperamos.